Amigos, buenas noches, buenas tardes o buenos días, según la hora en que nos vean y escuchen. Estamos nuevamente en nuestro programa de las charlas mexiquenses con nuestro amigo Alfonso Bravo. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, Leonel, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos hacen el favor de seguirnos. Muy bien. Pues vamos a iniciar nuestra charla de hoy platicando sobre un tema que hemos venido arrastrando porque en la Cámara de Diputados local pues también se había venido postergando y finalmente pues ya se dio final a esta parte que tiene que ver con la cuestión presupuestaria, todas las leyes que significan a raíz de esto. Hay que recordarle a nuestro amable auditorio, audiencia, que desde el año pasado, el mes de diciembre, se pospuso la votación definitiva, tanto en las comisiones correspondientes como en el Pleno de la Cámara del Estado de México, sobre el tema del presupuesto. Y había una rebatinga, si me permiten la palabra, sobre el monto de la deuda que se le debía aprobar al gobierno del Mazo, lo cual provocó que se detuviera, que se parara el reloj legislativo, y como hace 8 días dijimos, tuvo que intervenir solamente el gobierno del Estado y la dirigencia de Morena, en principio nacional, para resolverlo, y finalmente ya hace un par de días se votó en la Cámara, y se votó con la opción, más bien con la definición, de que el gobierno del Estado de México se podrá endeudar 5.500 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones podrán ser para obras federales y 1.800 para obras locales. Esto es así a grandes rasgos el resumen de lo que pasó, que tiene su arista financiera, económica y una arista política, ¿no? Adelante, Alfonso, ¿qué opinas de esto? Ay, yo voy a ser muy específico. Primero, el señor gobernador tuvo a bien quejarse hace un mes, un poquito más, de que la Secretaría de Hacienda, debido al conteo, al censo, le había recortado 4.500 millones de pesos 4.500 millones de pesos, quiere decir, esta era la queja de Alfredo del Mazo. Segundo, si recuerdas bien, después de su inconformidad y como lo haya manejado, hoy vamos a ser sintéticos, envió una propuesta de presupuesto al Congreso, a la legislatura local, con un tope de endeudamiento de 9.500. Si mal no recuerdo. Eso me hace pensar en millones que necesitaba, porque los 4.500 han quitado, ¿no? Y que al habérselos quitado, tiene que ser muy claro, ya había ejercido en otros años ese presupuesto, esos 4.500, no sé si estás de acuerdo. ¿Sí? Tercer punto, para llevar la secuencia del caso, el señor gobernador tuvo a bien pedir un crédito para el año pasado que no alcanzó a cubrir totalmente y quedó pendiente ahí en el gasto público, ¿no? Con todos esos elementos, el señor gobernador y la legislatura decide finalmente otorgar un presupuesto al gobierno. Primero, nada más le permite usar los 4.500 millones de pesos que ya había perdido. Esa es la primera parte simpática del asunto. Perdón. El segundo, el otro tema delicado de esto es el Congreso, según la legislatura, le concedió al gobernador que lo que no había logrado con endeudarse se pudiera intentar endeudarse según
según las discusiones de esta semana, ¿no? Tercero, solo le permiten usar de lo autorizado 1,800, no, es así la cifra, Sí, así es. para obra en el Estado de México relacionado con la actividad y la gestión del gobierno del Estado. Y decide darle al gobierno federal un monto por 3,800, ¿no? 3,700 millones. Entonces, a ver. La primera parte que no entiendes aquí es, el gobierno del Estado va a financiar obra para el gobierno federal. Eso es lo que acordó el Congreso. O sea, el Congreso local es lo suficientemente rico y pujante para darle 3,300, dijimos, 3,700 millones 300. al gobierno federal. Fíjate qué incongruencia, ¿no? El dinero que te voy a presentar es para que hagas la obra que necesita hacer el gobierno federal para darle conexión al proyecto emblemático del presidente, que es el Felipe Ángeles. Aquí hay una gran incoherencia del Congreso local, de la legislatura local. Me dirás, ¿se logró una negociación? Evidentemente que una maravillosa negociación. Primero, no le dieron lo que necesitaba Alfredo del Mazo, y segundo, le quitaron dinero para promover la obra del Ejecutivo Federal. Dime si esto no es el mundo de lo irreal, si no es el mundo de la fantasía. Creo yo que aquí el Congreso ha cometido verdaderamente, la legislatura local, un atentado en contra de la propia ciudadanía del Estado de México. Habrá que decir un poco en descargo, digamos, del acuerdo, que los habitantes, sobre todo de Chalco, son los que van a tener beneficios, porque se acordó que se iba a hacer lo del tren allá en la zona de Chalco, Santa Marta y Chalco, Tláhuac, ¿no? Además de una extensión del Mexibús de Indios Verdes a Tecama, que de Ciudad Azteca y Catepec a Ojo de Agua. Esas son las ganancias que tiene el Estado de México, pero yo diría, y lo haría a título de pregunta, entonces, ¿consideras tú que el gobierno del Estado de México fue derrotado en esta negociación política? Es que todavía falta otra de las definiciones del Congreso ahora que aprobó el presupuesto. Crear una comisión para cerciorarse si realmente va a gastar los 1,800 millones de pesos en obra del Estado. O sea, ¿qué me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es, aceptaron maniatarle totalmente las manos a Alfredo del Mazo. O sea, perdió. Desde mi punto de vista, perdió y perdió por mucho. Oye, perdió 4,000 millones de pesos que traía antes. 4,500. Perdió 4,500 más que había pedido de endeudamiento. ¿Sí? Perdió 3,700 más que se lo va a dedicar para financiar al gobierno federal. ¿Qué ganó el gobierno del Estado de México con su presupuesto 2022? Esa es la pregunta más importante. O sea, entiendo que me estás diciendo que pues el que ganó, si no ganó el gobierno del Estado, pues el que ganó fue el gobierno federal, es decir, metió gol, ¿no? Acá. Gracias a... Pero aquí habría que decir cuál es la causa, el origen, la razón. A mí me parece que hubo un temor, hubo un titubeo de parte del gobierno del Estado de México en no querer usar
una posible mayoría legislativa que tenía a la mano, y la tenía a la mano con el PRI, con el PAN, con el PRD, y con una negociación, creo yo que más o menos fácil con MC Verde y Nueva Alianza pudo haberlo resuelto. Es decir, tú ya has dado la explicación de los números y todo esto, pero creo que a la mano la tenía. Y le titubeó y no se atrevió a ganarles en las curules los votos y ganar para su causa el endeudamiento que ellos querían. Lo pudo haber hecho. Sí, pero no lo hizo. Bueno, por supuesto. Digo, me queda claro. Pero Pudo haber hecho todo eso. ese titubeo, ¿por qué fue? A mí también me parece que los propios partidos se echaron a la banca, es decir, dejaron que el gobierno del Estado se fuera con el gobierno federal a negociar y pues les resultó un éxito porque todo entregó, ¿no? Así es muy fácil negociar cuando todo entregas. Pero yo digo que también hubo un titubeo político interesante, no más que interesante, importante, ¿no? Yo creo que hay un titubeo, fíjate, yo creo que hubo un titubeo político importante y cuestiona mucho lo que tú acabas de mencionar de los aliados políticos del gobierno del Mazo en la legislatura. Cuestiona mucho a Acción Nacional, cuestiona mucho a Movimiento Ciudadano, cuestiona mucho al Verde. ¿Al propio PRI? ¿Por qué? Bueno, ese no está cuestionado, ese estaba entregado. Ah, bueno. O sea, cuestiona mucho cómo estos partidos no tuvieron la capacidad de hacer valer lo que a todas luces era importante para el gobierno del Estado, porque yo estoy de acuerdo que el gobierno del Estado pudo haber sido presionado por el gobierno federal, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero el gobierno del Estado tenía una respuesta muy clara ante sus exigencias. Tengo aquí la mayoría del Congreso que está haciendo esto. Entonces, ¿cuál es la explicación? Algo no está claro en el gobierno del Estado de México, ni sobre la importancia del mismo Estado, o está diciendo alguna mentira. Vuelvo a decirte, ¿cómo el gobierno del Estado de México va a financiar obra del gobierno federal? Esa es la pregunta más difícil de todas. Pero con el discurso político o cierta demagogia es muy fácil de decir. Pues son obras que ciertamente para el gobierno federal, pero que le van a dar un beneficio a la población del Estado de México. En consecuencia, por eso vale la pena avalar esa deuda, porque finalmente van a ser beneficiados los del Estado de México. Sí, la demagogia siempre tiene un buen discurso, ¿no? La demagogia tiene éxito porque siempre tiene una parte de verdad. Claro. Pero el tema real, el tema es, ¿por qué me voy a endeudar y con recursos del Estado de México, producto también de una deuda, de un financiamiento, voy a lograr que avance el proyecto del presidente de la República? Porque aparentemente voy a beneficiar a 3 o 4 comunidades importantes, pero nada más. Claro. Bueno, vuelve. El gobierno del Estado no está transparentando, ¿no? ¿Qué fue lo que le obligó? Vuelve a surgir la idea de la pregunta de hace unos programas, cuando hablábamos del tema del INEGI y la discusión que según nosotros no había planteado bien el gobernador. Ahora aquella vez era quien lo asesora en los asuntos económicos, ahora también es quien lo asesora en los asuntos políticos, ¿no? Porque pareciera que lo que quiere es no pelearse con nadie, también en este caso en la Cámara, aunque le vaya mal en la finanza, ¿no? Lo cual a mí se me hace también un paso pues equivocado. Y bueno,
va a tener el Estado de México hasta el 2046 para pagar la deuda que es de 25 años. Ese es el otro tema, porque las consecuencias son graves. Las consecuencias para el Estado son graves, porque esos recursos, primero, no van a beneficiar a la mayor parte de la población del Estado de México, aunque beneficia a una zona poblada del Estado de México y muy poblada, si estás de acuerdo conmigo. Claro. Segundo, porque compromete recursos del Estado de México, híjole, hasta por 25 años, ¿no? Tercero, porque esos recursos no van a llegar a los municipios. Y los municipios tienen una bronca, porque aparte les permitieron, bueno, ya les validaron que se puedan endeudar, ¿no? A cambio de que comprometan el que le llaman el FAIS, ¿no? Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Te puedes endeudar, pero para asegurarme que me vas a pagar, aquí está este fondo, de ahí me vas a ir dando un cachito cada vez. Así es. Y entonces, las dos determinaciones a quien verdaderamente perjudica es a la población del Estado de México. Bueno, es una decisión que prácticamente todos los grupos parlamentarios aprobaron, avalaron y hasta aplaudieron, ¿no? Pero que en el fondo habla de un fracaso de la política mexiquense, tanto del PRI, del PAN, PRD, etcétera, ¿no? En fin. Pero, así es, señor. Muy bien. Pues aquí le dejamos en esta primera parte de nuestro programa. Gracias. Seguimos en un momento más. Gracias.